Muy bien, buenas tardes otra vez. Estamos escuchando. Hola, buenas tardes. ¿Estamos por ahí? Buenas tardes, doctor. Muy Buenas bien. tardes. Doctor. Buenas tardes. Vamos a empezar entonces nuestra segunda práctica y última del día también para mí, la segunda para ustedes. Las competencias, número 1, analiza las funciones de las enzimas. Número 2, explica el uso de las enzimas en el diagnóstico clínico a propósito de un caso problema. En realidad son dos casos. Primer caso, entonces, JS, mujer de 82 años, admitida en un hospital por presentar dolor en ambos hombros por varias horas. La historia clínica indica que 2 años antes tuvo un infarto al miocardio de pared anterior. 2 meses antes de su admisión, tuvo el mismo episodio de dolor. En el examen clínico se encuentra una paciente lúcida con una presión arterial de 160 sobre 84 milímetros de mercurio y el electrocardiograma reveló datos compatibles con un infarto anterior. Durante su hospitalización tuvo reiterados episodios de dolor en el pecho y hombros que calmaban con la administración de morfina y nitroglicerina sublingual. Asimismo, se le administró en forma continua estreptoquinasa por vía parenteral. Nunca mostró insuficiencia cardíaca. Sin embargo, a los 2 meses de ser dada de alta, fallece en su casa. Durante el periodo de hospitalización se le hicieron varias determinaciones de la actividad de CK, creatinquinasa total, y CK-MB en suero sanguíneo. La gráfica de los resultados se muestra en la figura. El valor normal de CK total sérica es entre 40 y 200 unidades por litro y de la isoenzima MB es hasta 3 unidades por litro, máxima. Mostramos aquí, miren, la gráfica de los análisis y determinaciones que le han hecho de la enzima CK total a la paciente. Acá tenemos entonces el lado izquierdo, esta escala de 200 hasta 1000 corresponde a la creatinquinasa total, ya que existen 3 tipos de isoenzimas que van a ser la CK total. Tenemos la isoenzima MB, la que está ubicada en el corazón, que se ha hecho a la paciente, la isoenzima BB, que está en el cerebro, que no lo estamos tocando aquí, y la isoenzima MM, CKMM, que está en el músculo esquelético, pero para evaluar el daño al corazón utilizamos la isoenzima CKMB, que sería la escala que está en el lado derecho de color azul. Y mostramos entonces que está sobreponiéndose una de otra para saber cuáles son los cambios que ha ocurrido en esta paciente durante estos 10 días de hospitalización, cada 12 horas, miren, primero 12 horas, 24, al día siguiente a las 12 también, luego 24, hasta completar los 10 días. Podemos ver entonces en este caso que la CK total, que está con líneas rojas punteadas, al comienzo se eleva por encima de 200, 300 más o menos, y hemos visto que la CK total no puede subir más de 200, pero al tercer día, inicio del tercer día, está por debajo de lo normal. Sin embargo, el día 7 se eleva tremendamente, y eso se manifiesta con el dolor severo de la paciente, miren, y disminuye el día 9. Pero la CK total, como hemos señalado, podría ser debido a la creatinquinasa que viene también del músculo esquelético, o sea, CKMM. Probablemente no del cerebro, que es la CKBB. Pero entonces, ¿cómo se puede corroborar ello? Haciendo el análisis de la CK creatinquinasa MB. Y está mostrado aquí en color azul. Y vemos entonces que cuando tiene el dolor moderado, como que se eleva el tercer día. Acá miren, dolor moderado. Pero el cuarto está en lo normal. Para que el día 7, 8, miren, comienza a elevarse hasta llegar a cerca de 23, 24 unidades por litro. Y el día 9, prácticamente el 10, ya disminuye. Entonces, miren cómo esto nos está indicando que cuando la paciente ha tenido su infarto, hay que hacerle inmediatamente su análisis. Miren, las primeras 24 horas, ¿sí? Del día 7 al día 8.
Si hacemos el día 9, prácticamente lo vamos a encontrar en valores normales. El día 10 ya no va a haber nada y vamos a creer entonces de que no ha tenido daño cardíaco. Por eso entonces es muy importante saber ello, de que las enzimas que se van a utilizar para evaluar el daño de un órgano, en algunos casos tiene que hacerse en forma inmediata, en las primeras 48 horas. Caso contrario, al hacer al tercer día, 72 horas, probablemente lo vayamos a encontrar dentro de los valores normales. Vamos a ver entonces más adelante de que existen otras que se pueden hacer al tercer, cuarto, incluso hasta el día 11, el día 12. Pero eso hay que saber entonces qué utilizar, qué enzima utilizar para evaluar el daño de un órgano dependiendo del tiempo de actividad que va a estar en sangre. A estas enzimas que se utilizan para evaluar el daño de un órgano específico se llaman enzimas marcadoras. Tenemos el siguiente paciente, un obrero de 21 años de edad, se quejó de dolor en el pecho mientras operaba un martillo neumático en una obra de construcción civil. Como el dolor fue de solo moderada intensidad, continuó con su trabajo. Más tarde el dolor aumentó, por lo que fue trasladado al servicio de emergencia de un hospital donde quedó en observación. El electrocardiograma y la radiografía de tórax que le hicieron no mostraban alteración alguna. Los análisis de laboratorio mostraron un aumento de la LDH. Miren, están utilizándose otra enzima en este caso, que salió 6,9 microcatálisis por litro. Esta elevación de la actividad persistió durante los siguientes 4 días. No apareció ninguna otra alteración física ni del laboratorio y poco a poco el dolor torácico fue remitiendo con reposo en cama. Bueno, en este caso no tenemos otros análisis que me hagan confirmar que realmente se ha tratado de corazón. Aparentemente, por las características, parece que ha habido un daño muscular. Y vamos a ver entonces que hay también algunas isoenzimas de LDH. Si hace de manera total, vamos a confundirnos con una LDH de origen muscular. Como ha estado trabajando fuerte, operando estos martillos neumáticos, son grandes, ha podido haber mucho daño muscular. De repente ha tenido también unas microfracturas musculares de pecho, por eso es que el paciente ha confundido con infarto. Pero tenemos que tener algunos análisis para saber realmente que tuvo un infarto. Aparentemente no ha tenido eso. Muy bien. Bases bioquímicas del infarto, del daño cardíaco o enfermedad cardíaca. Tenemos entonces en primer lugar factores de riesgo. El primer factor de riesgo es la dislipidemia. Esto está relacionado a incrementos en un tipo de colesterol que se llama LDL colesterol, lipoproteína de baja densidad. Está relacionado entonces a la mayor parte de enfermedad cardíaca y a veces va acompañado de una disminución del HDL. Entonces, el primer factor de riesgo es la dislipidemia. Segundo factor, la diabetes mellitus. Vamos a ver cuando toquemos ese caso al final de las prácticas que la diabetes en sus complicaciones va a terminar con daño cardíaco. La hipertensión arterial también es un factor de riesgo para finalmente dañar el corazón, el trabajo cardíaco. El tabaquismo por diversos productos que se van a inhalar durante el hábito de fumar. La obesidad, me parece que obesidad debía estar acá en segundo puesto, porque esto es en orden de importancia, que está relacionado a todas las enfermedades. La obesidad es causa para todas las enfermedades, desde enfermedades cardíacas, enfermedades del cáncer, accidentes cerebrovasculares, daños traumatológicos, etcétera, etcétera. Sedentarismo. No moverse, no hacer actividad física. La edad, mayores de 45 años en hombres y 55 en mujeres. Y obviamente también la historia familiar de enfermedad coronaria, ¿no? Pues un corazón heredado de padres que han tenido daño cardíaco, que también obviamente existe. Todos esos son factores de riesgo. Pero ¿cómo podemos prevenir? ¿Qué hacer para prevenir esta enfermedad cardíaca? Desde siempre, la dieta mediterránea. Hay que hacer un énfasis en el consumo de vegetales, frutas y algo de cereales. Tenemos que incluir, hemos dicho, hay que tener una dieta balanceada, pero tiene que incluir bastante cantidad de vegetales y frutas, sobre todo vegetales. Lo otro es hacer actividad física. Hoy día se habla de
movimiento. Porque a veces cuando dicen haz actividad física, la persona está creyendo que tiene que ir al gimnasio depende de 20 cuadras de la casa, hay que gastar dinero, ya no lo hace. Entonces lo que hay que hacer es simplemente movimientos, estar en casa, salir ahí, un video por ahí que nos acompaña a bailar, hacer algo, un poco de ejercicios dentro o al lado de la cama. Hay que hacer actividad física, ¿ya? Porque si no, esto va a conllevar entonces a la obesidad. Dejar de fumar si es que está haciendo, ni hablar, la moderación con el alcohol. El alcohol es para consumirlo, como dicen, de vez en cuando, 1 o 2 veces al año, no todos los fines de semana. Y si es que uno pasa de los 40 años, pues una evaluación médica para ver entonces si algunos de los metabolitos relacionados como el colesterol está relacionado como factor de riesgo a enfermedad cardíaca. ¿Cuáles son los síntomas cuando se tiene enfermedad cardíaca? Normalmente lo más común es la angina o dolor de pecho. Eso es lo más común. Y en algunos pacientes, dependiendo de ser leve, moderado o grave, se siente una sensación opresiva, como que alguien está apretando fuertemente el pecho, un objeto, un animal que está encima del pecho que impide incluso a veces la respiración. También puede manifestarse con dolor en el cuello, la mandíbula, el hombro derecho izquierdo y a veces llega también hasta el brazo izquierdo. Otros pueden tener una sensación de ardor en el pecho, pinchazos que va a manifestarse de forma alternada. O también, como se da una falta de respiración, fatiga, palpitaciones. Muy, muy, obviamente, muy visibles. El dolor, por si acaso, no está siempre relacionado a la gravedad. Pero mucho dolor no quiere decir muerte o poco dolor, no pasa nada, ¿no? Entonces puede ser el dolor intenso o leve, no va a determinar la gravedad. Puede ser un dolor leve, pero puede ser muy grave que puede tener el paciente para hacer un infarto. Eh, Otros han sentido sensibilidad al calor en la piel con el inicio de la angina o dolor de pecho. Y finalmente se puede ver que algunos pueden sentir o tener los síntomas después de una comida abundante, copiosa, que incluya una gran cantidad de carbohidratos y grasas. Ahí muchos de los pacientes han sentido entonces ya la ocurrencia del infarto. Como estamos en esta figurita, paciente que siente mucho dolor en el pecho, llega incluso a inclinarse de esta forma hacia el lado izquierdo por el intenso dolor. ¿Por qué se manifiesta para este lado? Porque ya sabemos entonces que primero el corazón está ubicado en el mediastino, que es el espacio del corazón, y está inclinado ligeramente hacia el lado izquierdo. Y el dolor en el lado izquierdo es porque el corazón propulsa en la sístole de la sangre a través de la arteria aorta, que hace un callado de esta forma para poder distribuir la sangre a todo el organismo. Y además de que el ventrículo izquierdo se encarga de propulsar la sangre a todo el organismo y está distribuido de esta forma en la anatomía. Por eso es la manifestación a veces exclusiva para el pecho, ligeramente al lado izquierdo, el hombro, también el derecho, pero más en el lado izquierdo, y el brazo izquierdo. Y esto debido a que en el tiempo se va a ir acumulando placas de grasa, como podemos notar aquí. La verdadera diámetro que debe tener el vaso es este de acá, pero sin embargo, cuando se va acumulando la grasa de LDL colesterol, las placas van a ir disminuyendo, miren la luz del vaso. Y eso va a hacer que el corazón trabaje cada vez más y va a terminar un infarto. Y lo más importante es, miren, que vamos a tener áreas de isquemia, donde no ha llegado oxígeno. ¿Por qué? Porque acá se ha taponado con grasa, no deja pasar el oxígeno y la isquemia se va a generar la necrosis por falta de oxígeno, ¿no? Puede abarcar áreas pequeñas o áreas grandes, como en este caso que está pintado en color morado, que ha determinado el infarto. Entonces, esta isquemia finalmente se va a manifestar porque no está llegando oxígeno a esta parte del órgano
cardíaco. Aquí mostramos también en la figura de que en algunos procedimientos de cirugía vascular se suelen colocar este tipo de mallas que pueden sufrir una insuflación, aquí miren, para poder ampliar y empujar un poco a la placa aterosclerótica. Pero estos procedimientos son muy complicados y aparte muy costosos, ¿sí? Entonces lo ideal es evitar entonces mediante las acciones de prevención para que no haya acumulación de esta grasa a partir del LDL colesterol. En el caso de la enzima que se ha evaluado en el paciente, que es la creatinquinasa, enzima MB, podemos notar en la gráfica, miren, acá dice en días, que el primer día se va a elevar, miren, entre el día y medio va a estar en su pico más alto. Ya al segundo, tercer día, prácticamente, miren, al tercer día ya no hay nada ya. Es decir, si un paciente viene y dice, doctor, hace 3 días me ha dolido muy fuerte el pecho, no he tenido tiempo, que he tenido que trabajar, entonces le vamos a hacer su análisis de seca, va a salir en valor normal, ¿no? Va a confundir. Sin embargo, entonces existen otras enzimas que pueden elevarse después del día 2 o 3, como el caso de la LDH, fíjense acá, el día 3 recién llega a su pico máximo y puede estar elevado hasta 11, 12 días, ¿sí? Entonces, este elegiríamos si es que el paciente dice que ha tenido mucho dolor hace 3, 4, 5, 6, 7 días. O también esta otra que se llama hidroxibutirato de deshidrogenasa, que también se va a elevar el día 4, recién puede permanecer bien hasta 14, 15 días elevado. Muy importante también entonces en el diagnóstico por enzimas, para evaluar daño al corazón, el tiempo en el cual el paciente viene o asiste a la ayuda para hacerle su análisis. Porque en el quinto día dice un paciente, hace 5 días ya, pues seca, imposible. Va a salir negativo, sería un gasto iluso para el paciente. Aquí tenemos otros, miren, que se utilizan hoy en día. Uno de ellos, por ejemplo, es la troponina 1, que va a elevarse a las primeras 3, 4 horas después del infarto, pero va a llegar a su máximo valor a las 20 horas y puede permanecer incluso elevado hasta 9 días, 7 a 9 días. Pues este sería una proteína muy importante que se utiliza actualmente en los laboratorios de análisis clínicos para evaluar daño del corazón. Cualquier análisis que se hace en el Seguro Social, en el Ministerio de Salud, se solicita esta troponina. Ha quedado en segundo puesto rezagado la mioglobina, que también, miren, se lleva a las 3 horas, hasta las 12 horas puede alcanzar su pico máximo, pero miren, al día siguiente ya está en su valor normal. El que estamos utilizando aquí, CPK y su enzima MB, miren, se eleva a las 3 a 6 horas, 24 horas alcanza su pico máximo, pero a las 72 horas ya está en su valor normal. No tiene sentido hacer CKMB después del tercer día. Va a salir en valor negativo. Entonces, en este caso, la LDH que se utiliza para el segundo paciente se va a elevar entre las 12 y 6 horas, pero a las 40 horas, o sea, un día y medio, ya va a estar en su pico máximo. Y que puede durar hasta 12 días para poder hacer la evaluación de daño al corazón. Como pueden ver entonces, aquí tenemos una tablita que nos está mostrando qué elegir cuando queremos nosotros saber si el paciente realmente ha tenido infarto. Entonces, ahora, de acuerdo a los protocolos, lo primero que utiliza, por ejemplo, el infarto del corazón, tanto en el Seguro Social como en el es la troponina 1. ¿Ah? Porque es muy sensible. Segundo puesto, mioglobina, y ha quedado tercer puesto ahora la CPK o CKMB. ¿Listo? Es muy importante para determinar la elección. La gráfica esta es la misma que estamos mostrando con el cuadro anterior para todas estas enzimas que utilizan y los días que van a permanecer elevados. Muy bien, ahora sí pasamos a nuestra ronda de preguntas. Número 1, ¿cuáles son los números S de la creatinquinasa, CK o CPK y lactato deshidrogenasa? ¿Quién nos responde esa pregunta? Natalie nos ha mandado por el chat ya una respuesta. Esta es para lactato, ¿ya? Y para creatinquinasa. ¿Alguien con micrófono?
Doctor, es Dígame, 2.7.3.2. Andrea, ¿cuál sería ese? ¿De la lactato o de la creatina quinasa? De la creatina quinasa es 2.7.3.2. Ya, y de la LDH, Doctor, del lactato era ay, mi compañera lo dijo. ya, ¿qué me dijo? De la creatina le dije, de la creatina quinasa era 2.7.3.2 Yo, a ver, y el lactato me salió, perdón, doctor. sí, está bien. A ver, discúlpeme, la Ya, señorita, y del lactato me salió ya, Natalie Mayori, eh, no tiene Natalie, ¿no? Su micrófono. Sí, Tiene sí tengo, micrófono. profesor. Ah, ya, ya, Sí, ¿y temprano entró usted a las 7? sí, ¿Sí ha entrado? sí, sí entré, profesor. A ver, ¿por qué? ¿Y no participó por micrófono, solo por chat? Sí, solo por chat, profesor. Ah, ya, no tenía micrófono. Sí, Natalie, ¿no tenía micrófono en la mañana? sí, sí tenía. Sí, porque no encuentro su participación vía micrófono acá. Por eso me pareció medio extraño cuando puse usted en el chat. Bueno, ya Mm, vamos a estar más atentos. Yo creo que tengo que estar más atento, ¿no? De todas maneras, los chats quedan grabados ahí. Inmediatamente termina la clase, descargamos los chats y ahí van a estar las respuestas. Así que no hay problema también por ese lado, ¿ya? Entonces, está bien, esos son los numeritos. Pero, ¿qué significa el primer dígito o el primer número? A ver, Natalie. ¿Qué significa que sea 1 punto tantos? ¿Qué significa 2.8 tantos? ¿Qué significa eso? Natalie, no apague su cámara. A ver, abran sus camaritas, a ver, los no tienen cámaras, a ver, abran sus camaritas. Quiero ver si están. Ahí está Lorena, Natalie. Ya ahí también Carmen Rosa, están D'Angelo y Raquel. Natalie Mayori se ha ido, Patricia Victoria. Recién se ha unido Patricia Victoria. Andrea María Fernanda recién está peinando. Sujei Cintia recién va a tomar desayuno. Bueno, traten en lo posible de participar en el micrófono, ¿ya? En lo posible, por favor. Patricia Victoria se ha abandonado la reunión, dice, ¿no? Bueno, No, entonces, ya es tenemos. que solo es que tengo, mi computadora no tiene cámara y tengo que poner el de mi celular. Allá, Por eso de entrada y salida para poner la cámara. allá. Patricia, ¿tiene usted por qué el primer número? ¿Qué significa el primer número de cada enzima, el primer dígito? Profesor, lo que yo más o menos he visto cuando he estado buscando esta pregunta es que estos números sirven para identificar a las enzimas y los números de adelante es para qué tipo. Por ejemplo, la lactasa deshidrogenasa, digamos, es una, o la creatina quinasa es una transferasa. Entonces se clasifican así. Claro que sí, es el número de clasificación. ¿Cuántas clases de enzima nomás hay? ¿Cuántas, 7, creo. cuántas clases existen? Lorena dice 7. A ver qué dice Daniel y Raquel. ¿Cuántas clases hay? 7. 7. ¿Sí? A ver qué dice Sujei. Son 6. Lorena dice 6. Sharon dice 6, 6, 6. Todos han puesto 6, ¿no? Claro que sí. Natalie ya no ponga 6. Son 7. Son 6, perdón. Ya, ¿cuáles son? Número 1, óxido reductasas, ¿verdad? Número 2, transferasa. Las transferasas, Número 3, hidrolasas, hidrolas. Número 4, hidrolasas.
Liasa. Liasas. Número Isomerasa. 5. Isomerasas. Número Ligasas. 6. Ligas. Eso nomás tienen que saber, miren, porque el resto de números tiene que haber transferido de acá para allá, por gusto, no tiene sentido. Ya, siquiera ya a nivel bioquímico, que hay solo 6 clases de enzimas y van en ese orden, ¿ya? Eso es entonces nuestra primera pregunta. ¿Qué es una enzima marcadora? Indique el nombre de 5 de ellas. No considerar ninguna de las nombradas en este taller, señalando el órgano o tejido que la producen. A ver, ¿quién me da esa respuesta? Doctor. Doctor, A ver, Gioria Francesca, a ver, luego Andrea María Fernanda. Las enzimas marcadoras son aquellas enzimas que se encuentran en lugares específicos de los tejidos y cuando estas se presentan en la sangre o hay un aumento es que este tejido está dañado. Por ejemplo, como la plasmina, que ayuda en lo que son las coagulopatías. Ya. De Otra. ahí también la lipasa que está en el páncreas y la milasa que también se encuentra en el páncreas. Ya, a ver, Andrea María Fernanda. Yo también concuerdo con mi compañera de que las enzimas marcadoras son que se encuentran exclusivamente en un tejido o un órgano y como dijo que su presencia se aumenta en la sangre como cuando hay un daño. Por ejemplo, lo que es la aldolasa, que es como una hepatopatía. La milasa es una enfermedad pancreática, también podría ser. Claro. Acá tenemos entonces en la tablita algunas de esas enzimas que utilizan para diversas evaluaciones de órganos, por ejemplo, la transaminasa glutámico oxalacética, también para el infarto, la transaminasa glutámico pirúvica TGP o ALT para las hepatitis, daño hepático, puede ser la más importante, la viral, la amilasa pancreática que ya dijeron, para la pancreatitis, la creatinquinasa MD para infarto, es decir, la para trastornos musculares, la gamma-glutamina transferasa o transpeptidasa, enfermedades hepáticas, la lipasa pancreática, que también dijeron, para la pancreatitis aguda, la fosfatasa ácida para el daño prostático en el caso de cáncer, la fosfatasa alcalina para evaluar daño de los huesos, o también en enfermedades hepáticas obstructivas, y la troponina 1, miren, para el infarto al miocardio, ¿ya? Muy bien. Tercera pregunta, ¿para qué se le administra a la paciente caso 1 morfina y nitroglicerina sublingual? A ver. Profesor, Sugei, luego Natalie Mario. A ver, Sugei. Ya. Sí, está bien, Sujei. En el caso uno se administra morfina. La morfina sabemos que es un analgésico potente y la nitroglicerina sublingual es para dilatar los vasos, también para disminuir la presión arterial. Ya, Daniel y Raquel. Doctor, la morfina también es para el dolor, para la dilatación de los vasos sanguíneos, porque cuando se dilatan, entonces eso va a ayudar a que se mejore la circulación de la sangre y también se puede aportar oxígeno al corazón. Y la nitroglicerina también disminuye la presión arterial. Ya. ¿Otra respuesta hay por ahí? ¿No hay más respuestas? Profesor. Doctor, en el chat mi compañera ha puesto una respuesta. ¿Quién? A ver, déjeme ver. Ahí ella. Andrea. Sugei Cintia, ¿no? No, Pero, profesor, Sharon. Sharon ha respondido también. claro, Sharon dice... Sharon ha respondido. La nitroglicerina sublingual se suministra para tratar la angina, dice Sharon, ¿no? Lorena María Vilca dice dolor, pero ¿cuál de los dos para el dolor? Sugei también dice para tratar la angina, pero no dice cuál de los dos. Porque estamos preguntando por separado. Uno es la nitroglicerina y la otra es la morfina, ¿verdad? Nitroglicerina, vasodilatador, dice Patricia Victoria Telles, que no tiene micrófono.
Doctor, la nitroglicerina es para el dolor que es la angina, para el dolor de pecho, y la morfina es el analgésico. La nitroglicerina analgésico. No, la nitroglicerina es un vasodilatador que es para disminuir el dolor de pecho. Ya. Y la La, morfina. mo- la morfina es un analgésico que también que sirve para disminuir el dolor. Claro, cuando nosotros revisamos los libros de farmacología, los medicamentos están clasificados. Por ejemplo, hay medicamentos antianginosos, así le llaman. Usted va a ver un Goldman y Pullman, dice, así está clasificado, ¿no? Antibióticos, antimicrobianos, antianginosos, antiepilépticos, y así están. Entonces, por ejemplo, como antianginoso no está la nitroglicerina. O sea, antidolor de pecho no está la nitroglicerina, pero se utiliza para eso también. El que existe es la morfina, ¿no? Para dolor de pecho. Entonces, ¿qué sucede? Que hay medicamentos que están clasificados así, pero utilizados con otros medicamentos se potencian. Pueden mejorar, digamos, el efecto de otro. Ejemplo, ¿no? La nitroglicerina está dentro de los vasodilatadores. Ya, va a provocar la vasodilatación, la mejora en la circulación, por lo tanto el corazón va a tener menos trabajo. Pero si se utiliza con la morfina es un analgésico potente, pero también ayuda en la vasodilatación. Lo que quiere decir que juntos van a ocurrir una doble función, es decir, nitroglicerina, vasodilatador, junto con la morfina se potencia. Y la morfina es un antianginoso, o sea, ¿qué quiere decir? Que se va a utilizar para el dolor de pecho, analgésico, pero también cumple una función vasodilatadora y va a potenciar la acción que tiene la nitroglicerina. Entonces, miren, en estas épocas es el ejemplo de medicamentos que utilizan para poder potenciar el efecto de uno y otro y mejorar la función, ¿sí? Pero, y eso se ha mejorado en el tiempo y ahora existen medicamentos que vienen juntos, y le llaman de segunda, tercera, cuarta generación, hay de quinta hasta de sexta generación, ustedes están escuchando ahora, ¿sí? Y por ejemplo, ustedes pueden tener en casa, le preguntan a un familiar si tiene médico, enfermera, entonces va a decir, mira, por ejemplo, la amoxicilina es de primera generación, pero ya hace como 5 o 6 años hay ya de segunda generación, donde la amoxicilina viene con otro que se llama ácido clavulánico. Ya son de segunda, tercera generación si aumenta la dosis, ¿sí? Entonces se han ido buscando combinaciones de medicamentos para que se pueda mejorar el efecto, ¿sí? Y así hay. Ustedes han visto también antes había, o hay todavía hasta ahora solo paracetamol, ¿verdad? Es un analgésico. Todos saben que es un analgésico, ¿verdad? Y un antipirético, o sea, para la fiebre. ¿Estamos bien? ¿Sí? Pero, y ustedes de repente están utilizando para la reglita a veces un paracetamol, pero con otro nombre. Los famosos dolo. ¿Se acuerdan? Dolocodralán. ¿Han escuchado hablar? Dololiviolex, Doloflash, todo eso dicen a veces las chiquitas cuando tienen dolor de su menstruación. ¿Y eso con qué viene? Con diclofenaco. Porque ya se sabe que también hay proceso de la menorrea y el dolor es un proceso inflamatorio. Entonces tenemos dos que están potenciando. El paracetamol es analgésico, antidolor y ayuda potenciado con el diclofenaco, se van los dos a potenciar para que sea un buen antiinflamatorio. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es así, porque se han visto los mecanismos de acción de los medicamentos para mejorar el efecto y por lo tanto la función, ¿ya? Y así van a ver ustedes, muchos medicamentos se van combinando para tener mejores efectos, ya son de segunda, tercera, cuarta generación, ¿listo? Entonces, eso hay que tener en cuenta, está muy bien la respuesta que nos han dado, entonces sí, los dos son vasodilatadores y analgésicos, pero uno es más que otro, y la combinación potencia. ¿Listo? Eso debemos de tener en cuenta. Muy bien, sigamos entonces. La siguiente... ¿En qué se diferencia una isoenzima de otra en cuanto a su estructura, propiedades físicas y actividad? ¿Quién quiere responder eso? Doctor, en lo A que ver. es, en lo que es en similitud, en lo que es diferencia es las cadenas de aminoácidos que van a tener.
y también y lo diferente y también lo que tienen en similitud es las reacciones químicas que van a realizar ambas. Ya. Otra respuesta. A ver. Profe, para complementar, las isoenzimas tienen el mismo potencial enzimático, o sea, hacen la misma función enzimática, pero tienen particularidades dentro de su estructura. Y, entonces, y también en cambio de pH. Es por eso que se consideran isoenzimas entre ellas. Ya. ¿Qué dicen Sharon? Sharon dice acá yo. A ver, Sharon. ¿Dónde está? ¿Está Sharon? Se ha ido. A ver, Sharon Villegas. A ver, Sharon, su respuesta. Sharon, ¿está ahí Sharon o no? ¿Se fue otra vez? Ha respondido, profesor Sharon. Acá no, acá veo en el chat, yo nomás dice, pero no, ¿tiene micrófono? No tiene, ¿no? Sí ha respondido, hay una respuesta ahí de Sharon. Profesor, ha A ver, que dicho, nos responda otra vez, pe. A ver, Sharon. profesor Sharon ha dicho que su estructura, pero leo, profesor, lo que ha dicho Sharon. A ver, déjeme ver, Sharon Villegas. A ver, otra vez, Sharon Villegas. Ella habló de estructura, no, no he visto acá, a ver, Sharon, otra vez su respuesta. Nada, ¿ves? Se ha enojado, se ha ido, creo. No está Sharon, se fue, ¿ya ves? Sí, está respondiendo, Profesor, ha respondido como usted. está respondiendo en el chat. A ver, ¿está en el Sí, chat? A ver, déjeme echar. Ahora en el chat. Ah, ya. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. Genéticamente distinta. Por sustrato. Ah, ya, ya. Ya. Ya vi. Ya entonces, algo más, los que están con micrófono. doctor, también se podrían distinguir por su afinidad. Y también lo que sabía era que estaban diferentes, cada tipo estaba codificado de diferente forma y tenían dos genes. Genes diferentes. Muy bien, claro que sí. Entonces, miren, quedamos así. Todas las isoenzimas tienen la misma función. Como dicen, por ahí me dijeron que catalizan la misma reacción, ¿verdad? Eso no va a cambiar. Pero lo que sí va a variar, como ustedes han dicho, es su estructura. Tiene diferentes secuencias de aminoácidos, por lo tanto, no, la diferencia obviamente no es grande, ¿no? Porque si no, cambiaría su función uno o dos aminoácidos, ya pues, si solamente difieren uno, ya es diferente. O vimos temprano en la mañana en la anemia falciforme, solo un aminoácido se fregó, anemia falciforme. En este caso, en otros puede tener uno o dos, pero siguen cumpliendo la misma función. O sea, si no altera la función, no problem, dicen. Pero si se altera, ahí está la complicación, como vimos en la anemia falciforme. En este caso, para las isoenzimas, entonces, sí tienen algún o unos pocos aminoácidos, pero si no varía la función, no hay problema, ¿sí? Entonces, difieren en estructura, como he dicho también, en afinidad, y otro que es muy importante para darle la aplicación, ya no sería una diferencia bioquímica, sino más bien fisiológica, sería la ubicación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las isoenzimas de la creatinquinasa, MB, BB. ¿Dónde está ubicada la CK creatinquinasa MB? En el Corazón. Muy bien. La isoenzima CKBB. El cerebro. Muy bien. Cerebro. Cerebro. Y la isoenzima CKMM. Músculo. El músculo Músculo esquelético. esquelético, ¿verdad? Ahí está, ¿ves? Entonces, esa es también la otra diferencia. Por eso, si yo quiero evaluar daño cardíaco, nunca voy a utilizar CKBB, ¿verdad? Porque es de origen cerebral. ¿Sí? Igual existen en la LDH. En la LDH hay 5 isoenzimas. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Dónde está, por ejemplo, la LDH lactato deshidrogenasa 1? En el corazón, ¿sí? ¿Dónde está la 5? En el hígado. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo que elegir la isoenzima que me va a permitir hacer la evaluación de un órgano específico. Lo dijeron muy bien ustedes entonces en cuanto a su estructura, en cuanto a su incluso termolabilidad, etcétera, etcétera. Y ahora lo que estamos viendo, su ubicación a nivel tisular, tejido u órgano.
Siguiente, ¿por qué se dice que un método enzimático en el laboratorio clínico es mejor que un método químico? Porque las enzimas son más específicas y se Bien, pueden medir bien sevillano, ¿no? Ya. Otra, por un método químico. Doctor, Carmen Rosa, ¿qué dice? doctor, es cuanto, bueno, las enzimas marcadoras es cuanto hay daño en el órgano y este daño se pasa a la circulación y gracias a esta prueba se puede reconocer el daño. Ya. Pero, ¿por qué es un método enzimático mejor que un método químico? Mm, Está Vilca Puma. Ya, porque las características que tiene la enzima son alta afinidad, las velocidades de reacciones necesitan menor energía. Yo lo veo por ese lado, por su afinidad. Ya, Lorena, ¿no? A ver, Sharon, son específicas, dice. Claro, esa es la respuesta, ¿no? Las enzimas son altamente específicas. Y hoy día podemos verificar eso, miren, inicialmente cómo era la medicina. Como dicen, era en base a adivinanza, ¿no? Venía el paciente, ¿qué tienes? Dolor de cabeza, ya uno probaba, ¿no? ¿Qué tiene? Me duele aquí el lío. Por eso salió también la semiología, ¿no? La evaluación física. A ver, tocaba uno, a ver, en los cuadrantes del hígado, eso viene desde hace 100 años, ¿no? ¿Dónde está el hígado? Hipocondrio derecho, a ver, sí, es el hígado, ¿se dan cuenta? Así era, ya en el tiempo comenzaron a surgir ya métodos químicos para analizar, por ejemplo, la glucosa se utilizaba en la reacción de Benedict, ¿no? No había combinar, tenemos que combinar un sulfato doble de cobre, medio alcalino. Pero ¿cuál era el problema del método químico? Que podía reaccionar con otros componentes. Por ejemplo, en la sangre también podría haber fructosa, galactosa, pero yo quiero saber solo glucosa. Entonces, al identificar esto, el fundamento dice que va a identificar todos los que tengan poder reductor. Tiene poder reductor la glucosa, la fructosa, incluso la sacarosa, si es que puede estar en la sangre. O sea, podía identificar muchos. Y entonces había una reacción cruzada que podía salir un falso positivo, ¿no es cierto? Que estaría elevado la glucosa, sin embargo, el paciente no tiene elevado la glucosa. Pero ya cuando surgieron ya en los años 80 los métodos enzimáticos, ya en forma abundante los métodos para evaluar todas las enzimas, entonces ahí ya ustedes como lo han dicho, las enzimas son altamente específicas, solo van a reconocer un sustrato y eso determina pues de que ya tengamos resultados confiables, ¿sí? Pero ya eso se está terminando también, señoritas. Ahora, ya no se están utilizando ya ni siquiera enzimas, se están utilizando electrodos. Ya ustedes saben la existencia de los glucómetros, ¿verdad? ¿Algún familiar de ustedes está utilizando el glucómetro para diabetes o no? Para hacer su chequeo diario cuando está elevado demasiado la glucosa. El sistema de glucómetro utiliza una tirita y aparece un chip que tiene un electrodo que ve. Dígame, Sujei. Así es, esto, para utilizar el glucómetro es necesario una gota de sangre de quien se va a testear y una lanceta y una tira reactiva. ¿Ya ves? Es que gota, Sujei, es una microgota, ¿sí? Uno coloca entonces ahí la lancetita, una punzadita, pone el dedito, pone en el canal, en el caso pues de lo que tengamos el tipo de glucómetro, un canalcito entra una microgota, se dispersa y inmediatamente en el aparatito sale el resultado. Pero ya no hay solo glucómetros, vamos a decir entre comillas, para la glucosa, también hay para el ácido úrico, para el colesterol, para la hemoglobina. Ya estaban ya a punto de enviar, porque yo tengo pues mis aparatos de China para hacer metales, imagínense, para medir hierro. Entonces, miren, está basado ya ahora en electrodos. Entonces nosotros tenemos que tener claro qué debe utilizar para saber y evaluar dónde está el daño. O sea, lo que yo tengo que conocer en este momento no es el fundamento, porque si no, simplemente es saber en qué situaciones puede estar elevada glucosa, ¿sí? Eso es lo que yo debo conocer. Futuros enfermeros, enfermeras, tienen que saber, a ver, ¿qué situaciones? Primerito, diabetes. Eso es por la epidemiología, ¿verdad?
primerito, porque hay más diabéticos. Otro, hipertiroidismo, también se eleva la glucosa en sangre, pero esas elevaciones en sangre son no periódicas, o sea, no muy frecuentes, sino se eleva un día, otro día está en valor normal y se va elevando, ¿sí? Eso hay que considerar. Por eso hay pruebas adicionales que hay que hacer para ver si se trata de diabetes. También enfermedades de la glándula suprarrenal. Cuando hay algunos tipos de cáncer del riñón en la glándula suprarrenal, también la glucosa se eleva. Entonces, todo eso tenemos que nosotros saber. ¿Cuándo vamos a utilizar un análisis? ¿Cuándo utilizar, por ejemplo, colesterol? ¿Para qué tipo de enfermedades? Las cardíacas o una simple hipercolesterolemia que va a derivar en paro cardíaco. Y así, ¿no es cierto? En un hipotiroidismo, por ejemplo, tenemos que utilizar algunas hormonas como T3, T4. Eso es lo que tenemos que saber. Tratar de ir familiarizándonos con esos valores, más que hacer una netamente químico. Pero hemos ido, mira, así en la historia, ¿no? Primero solo semiología, en base a signos y síntomas, luego análisis químicos, luego análisis enzimáticos. Ustedes saben que adicional también existen otros diagnósticos por imágenes que son para clínicas, las tomografías o cardiografías, el electrocardiograma que hemos utilizado. Miren, hay un sinnúmero de evaluaciones que tenemos que hacer para llegar a un diagnóstico más exacto, más preciso. ¿Listo? Entonces, miren, por la pregunta, pues los métodos enzimáticos son más precisos, como ustedes han dicho, porque las enzimas son altamente específicas, al menos desde el punto de vista bioquímico. La número 6, ¿en qué se basa la administración intravenosa de estreptoquinasa y de la serine-proteasa, activador tisular del plasminógeno TPA, en el tratamiento del infarto al miocardio? Bien. Profesor, A ver, Cintia, Sujei, Cintia. bueno, ¿en qué se basa? Entiendo que es por qué suministran eso. Así es. En sí, bueno, averigué acerca de la serin proteasa que ayuda para evitar la coagulación o la trombosis en el tratamiento de infartos al miocardio. Ya, ¿quién más? ¿Quién más quiere participar? Doctor, ayuda. Ah, Ya, ya ves la respuesta de Vázquez, ya. ¿Quién más? Villegas. Dígame. Doctor, la ya. La estreptoquinasa, este complejo funciona como también anticoagulante porque activa la plasmina y esa enzima degrada los coágulos en la sangre y de esta manera puede haber una mejor circulación. Ya. Otra. como dijo mi compañera, ayuda a la conversión del plasminógeno, que es la enzima principal para la disolución del coágulo. Ya. ¿Quién más? Y la serine-proteasa. ¿Quién más? Acá tengo. ¿Alguien está doble acá en así, no? Patricia. Ah, ya, Patricia está doble, ¿no? Ya que estaba asustado porque yo tengo solo 9 acá y aparecen 10 en pantalla. No hemos considerado uno, yo decía, había estado Patricia Victoria 2 veces. Casi me da. Sí, no se preocupe, Patricia, ya estamos viendo ya. Casi me da infarto, miren ustedes, yo así ando preocupado, digo, pues tengo 9 y aparecen 10, alguien no ha participado nunca, toda la mañana dije, no le he considerado, y miren, yo más sensible que ustedes de verdad, en vez de yo, no me importa, yo muy sensible, me hubiera dado infarto, ahora, ¿qué hago? Estoy buscando acá dónde está, dije, bueno, Patricia había estado 2 veces. Se me ha pasado inmediatamente. Muy bien, entonces, claro que sí. Estos son medicamentos que utilizan para disolver los coágulos, ¿sí?
en forma rápida, lo más rápido, depende de la dosis, obviamente, la estreptoquinasa y la TPA se utilizan para poder ayudar rápido al paciente y poder disolver los coágulos. ¿Listo? Muy bien. A ver, tenemos una pregunta más, creo. No hay más. Se acabó entonces. A ver, ¿algún comentario final que alguien tuviera? ¿Una pregunta? ¿Algún comentario final? ¿Alguna pregunta que tuvieran? ¿Alguna anécdota? Profesor, quería preguntar, A ver, Sujei. sí, quería preguntar, la nitroglicerina, es mejor dicho, el nitroprusiato, ¿cómo actúa? ¿También es vasodilatador? Sí, señorita. También ese mismo mecanismo. Son poderosos vasodilatadores. Muchas gracias, profesor. No hay de qué, Sujei Cintia. ¿Algún otro comentario? ¿No hay más comentarios? ¿Ya se quieren ir ya? Profe, quería preguntar, como las enzimas se suben a un valor que no es lo normal, entonces también pueden bajar su valor.